Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, la reacción de Neslihan Atagul y la frase que conmocionó a todos, esta traición nunca la podré olvidar. Una expresión que ha desatado un huracán en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la actriz turca, conocida por su belleza y talento, apareció en un evento público con un semblante que sorprendió a los presentes. Sus ojos reflejaban enojo, tristeza y determinación al mismo tiempo. Los flashes no paraban, los periodistas se agolpaban y en medio de esa tensión, ella lanzó esa frase que todavía hoy sigue retumbando en los titulares: esta traición nunca la podré olvidar. Las redes sociales explotaron inmediatamente con comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente sucedió. Según algunos testigos, Neslihan había descubierto algo que la golpeó profundamente. No se trataba de un simple malentendido, sino de una traición real que afectaba directamente su vida personal. Los rumores apuntan a una deslealtad en su círculo cercano, y aunque ella no reveló nombres, el gesto serio y la firmeza de sus palabras dejaron claro que no se trataba de algo pasajero. Una amiga cercana comentó a los medios: ella está devastada, pero al mismo tiempo está más fuerte que nunca. No permitirá que la humillen de esta manera. En las redes sociales, los fanáticos mostraron su apoyo incondicional. En Twitter, el hashtag #FuerzaNeslihan se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los mensajes iban desde palabras de aliento hasta duras críticas contra quienes pudieron haber traicionado a la actriz. Una seguidora escribió: no estás sola, Neslihan. Las mujeres estamos contigo, porque todas hemos sentido esa herida de la traición. Este tipo de mensajes hicieron que la historia trascendiera más allá de un simple escándalo, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza femenina. Durante una breve aparición ante las cámaras, la actriz fue directa: no necesito dar explicaciones, mi rostro lo dice todo. No se puede borrar lo que me han hecho, pero tampoco podrán borrar mi fuerza. Estas palabras fueron recibidas con aplausos y muestras de admiración, confirmando que no estamos ante una celebridad común, sino ante una mujer que sabe poner límites y defender su dignidad. Los programas de televisión de entretenimiento no tardaron en hacerse eco del asunto. En uno de los más vistos, un presentador señaló: lo que llama la atención no es solo la frase de Neslihan, sino la contundencia de su mirada. Una actriz puede fingir muchas cosas, pero lo que vimos no fue actuación, fue dolor real. Esta declaración incrementó aún más la tensión mediática, con debates encendidos sobre quién podría estar detrás de la traición y qué consecuencias traerá este episodio en la vida de la actriz. Por su parte, algunos famosos también reaccionaron. Una colega de la industria, que prefirió no dar su nombre, afirmó: Neslihan siempre ha sido una persona transparente, no juega con este tipo de temas. Si dijo esas palabras, es porque algo muy fuerte ha pasado. Estas declaraciones no hicieron más que alimentar la expectativa de una revelación aún mayor en los próximos días. A medida que pasaban las horas, los medios internacionales comenzaron a replicar la noticia. En portales de España, Latinoamérica e incluso en comunidades de habla turca en Europa, la frase de Neslihan se convirtió en un fenómeno viral. Algunos periodistas especializados en farándula señalaron que este episodio marcará un antes y un después en su carrera, pues más allá de su talento como actriz, ha demostrado un carácter firme y una determinación que muchos consideran inspiradora. Los debates en programas de opinión también se encendieron. En un espacio televisivo nocturno, una reconocida psicóloga analizó el gesto de Neslihan y explicó: el rostro de ella mostraba un dolor genuino, pero al mismo tiempo, resiliencia. Este tipo de experiencias, aunque devastadoras, suelen empoderar a quienes las atraviesan. Esta perspectiva provocó una ola de comentarios positivos, con personas que compartieron sus propias historias de traición y cómo lograron sobreponerse. Mientras tanto, en Instagram, miles de seguidores subieron fotos y videos con mensajes de solidaridad, utilizando filtros que resaltaban la mirada de Neslihan como símbolo de fuerza.
Los fan clubs oficiales organizaron transmisiones en vivo, donde discutieron teorías y, sobre todo, ofrecieron palabras de apoyo. Incluso algunos artistas internacionales dejaron comentarios en sus publicaciones, lo que amplió el impacto de la noticia más allá de las fronteras de Turquía. La industria televisiva también empezó a especular sobre las posibles repercusiones de este suceso en los futuros proyectos de la actriz. Algunos productores manifestaron que la valentía mostrada por Neslihan podría abrirle puertas a papeles aún más intensos y dramáticos que encajen con la nueva imagen de fortaleza que está proyectando. Otros, en cambio, advirtieron que esta exposición mediática podría ser un arma de doble filo, pues no todos los espectadores saben separar la vida personal de la profesional. En paralelo, los rumores sobre la identidad de la persona responsable de la traición se intensificaron. Algunos apuntan a un colega de trabajo, otros a alguien de su círculo íntimo, pero hasta ahora nada ha sido confirmado. La incertidumbre alimenta el morbo, pero también la expectativa de que tarde o temprano saldrá a la luz la verdad. En foros y comunidades digitales, los usuarios analizan cada gesto, cada palabra y cada aparición pública para intentar descifrar pistas. Lo que sí está claro es que, más allá de la traición, Neslihan Atagul ha logrado captar la atención mundial con una sola frase cargada de verdad y sentimiento. Su decisión de no revelar detalles explícitos mantiene la tensión, pero al mismo tiempo protege su intimidad. En un mundo donde las celebridades suelen exponer cada aspecto de su vida, su postura firme de guardar silencio sobre los nombres involucrados ha sido vista como un acto de dignidad. Con el paso de los días, la frase "esta traición nunca la podré olvidar" se ha convertido casi en un lema para quienes han atravesado situaciones similares. En camisetas, publicaciones digitales y hasta en canciones improvisadas por fanáticos, esas palabras han cobrado vida propia. Se han transformado en un estandarte de resistencia emocional y de la importancia de no minimizar el dolor ajeno. Finalmente, lo que comenzó como un instante de vulnerabilidad frente a las cámaras se ha convertido en una ola imparable de solidaridad y reflexión. Neslihan Atagul no solo ha expuesto una herida personal, sino que ha abierto un espacio de conversación global sobre la traición, la dignidad y la fortaleza. Y quizás, sin proponérselo, ha escrito una nueva página en la historia del espectáculo, donde la autenticidad pesa más que cualquier guión. Queridas seguidoras, si quieren seguir enterándose de las noticias más candentes y sorprendentes de las celebridades, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este video. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Neslihan? Déjenmelo saber abajo. Hasta el próximo video.